¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos los que nos ven en la plataforma de la Izquierda Diario Perú y el movimiento maniateísta Creación Heroica de San Juan del Lurigancho? El día de hoy se cumple un año de uno de los hechos más sangrientos que se dieron desde la asunción al gobierno de Dina Boluarte. Sumado a lo de Ayacucho, hace un año la población de Juliaca se movilizaba en las calles y fue brutalmente masacrada por un conjunto de elementos de las fuerzas del orden del Estado burgués. Juliaca se tiñó de sangre y alrededor de 18 a más pobladores fueron asesinados brutalmente. Las investigaciones vienen continuando y el día de hoy, creo, Ricardo y Carla, hemos podido ver una población de Juliaca movilizándose y en distintas partes del país realizándose algunos plantones, ¿no? No sé, Ricardo, Carla, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Víctor? Sí, efectivamente. Buenas noches, ¿cómo están? Nuestro primer programa del año. Sí, como decíamos, ha pasado hace exactamente un año, ha habido una matanza en Puno, Juliaca, ¿no? Ahí tenemos imágenes de lo que fue el día de hoy en Juliaca, ¿no? Un homenaje significativo. No sé, terrible la cuestión, ¿no? Terrible. Las historias que comentaban, no sé, Carla, tal vez un poco algo podrías comentar de lo que de estos hechos sangrientos, ¿no? Que enlutaron a nuestro país. Sí, justo les comentaba a ustedes hace un rato que ha salido un informe, ¿no? Que llama mucho la atención con respecto a los 18 asesinados el día 9 de enero del 2023. Se ha hecho nuevos peritos y en las necropsias, ¿no? Que se ha practicado a muchos de los asesinados, han encontrado, pues, bastantes proyectiles de arma de fuego, ¿no? Y en uno de los 18 cuerpos, su deceso ha sido porque ha tenido 72 disparos de perdigones, ¿no? Entonces, esto llama mucho la atención en el sentido de que la represión que se vivió el año pasado en Juliaca fue una represión como quien se va a matar a todo el mundo, ¿no? Que se estaban levantando en ese momento por lo que había pasado con Castillo, la detención de Castillo, el golpe de Estado que se había dado, ¿no? En todo caso, llama mucho la atención que la impunidad siga siendo uno también de los puntos principales dentro de este proceso de búsqueda de justicia de los familiares, ¿no? Yo quiero leer aquí un par de casos justo de las víctimas de Juliaca. Uno me llama la atención porque es de Yamilet Aroquipa Huanco, de 17 años. Él era estudiante de la universidad. Él fue asesinado de un balazo en el abdomen cuando acompañaba a su padre a comprar alimentos. Los peritos que hallaron en su cuerpo es un proyectil de calibre 9, es compatible con las pistolas que se utilizaron ese día por los militares, por los policías que estaban reprimiendo o que estaban intentando supuestamente ellos mantener el orden, ¿no? Este joven murió pues porque le alcanzó este proyectil a uno de sus pulmones, ¿no? Y en su cuerpo, como les vuelvo a repetir, se encontró pues este proyectil calibre 7.62 milímetros, el cual apagó sus sueños, apagó la esperanza de su familia, ¿no? Era un joven de 17 años, muy jovencito, que estaba pasando con el papá, ni siquiera era manifestante, estaba pasando por el papá, yendo a comprar unas cosas y lo asesinaron impunemente, ¿no? Luego uno de los casos que también fue muy sonado el año pasado, porque fue justamente a un joven médico que les asesinaron en plena manifestación. Este joven de 29 años, Marco Samillán Zanga, que estaba en todo el proceso de ayudar o asistir a los heridos, fue asesinado, ¿no? Con un disparo mientras auxiliaba a Reinaldo Yaquia Cruz, de 19 años, ¿no? Él murió con un disparo en el tórax y también se encontraron proyectiles, ¿no? ¿Por qué hago énfasis de los proyectiles encontrados en los cuerpos de los jóvenes?
o de los muchos asesinados, porque el tema pasa que a un primer instante se ha dicho que no había sido así, que se estaba negando, que solo habían sido bombas lacrimógenas o perdigones al azar, ¿no? Que se habían disparado. Pero no, ahora con estos peritos sabemos que han sido muchos de ellos disparados a quemarropa, ¿no? Un joven médico de 29 años asesinado por la espalda por estar asistiendo a otro herido de 19 años. Y dentro de las investigaciones, muchos de los diferentes, no sé, se llama comisarías, creo, comisarías, y efectivos policiales que han estado en todo el proceso de represión el año pasado, de los 11 espacios de los efectivos de las diferentes bases creo que tienen ahí, o comisarías, los diferentes encargados de dar las informaciones dentro de las armas que se manejó ese día. Hay 5 comisarías que no quieren dar la información, no quieren, y eso también es parte de la impunidad y parte de y seguir encubriendo, ¿no?, a los verdaderos asesinos del pueblo. Y también esto resalta la represión tan fuerte que se ha vivido, ¿no?, el año pasado en las diferentes manifestaciones, sobre todo en Puno. Creo que eso también tiene que llevarnos a seguir denunciando y solidarizándonos con la familia de los más de decenas de heridos y asesinados, ¿no?, en estas luchas, estas jornadas de protesta que se realizaron el año pasado en nuestro país. No sé, ustedes quieren comentar algo, chicos. A mí de verdad esto me indigna bastante, ¿no? Ricardo, ¿cómo ustedes tomaron esto allá en San Juan del Lurigancho? ¿Cómo lo veían aquellos días? Y luego la llegada de una gran cantidad de personas también para tratar de hacer justicia por medio de la movilización social y un gran movimiento en las ciudades de Puno, donde los que dirigían empezaron a hacer las comunidades, los profesores, entre otros grupos, ¿no? Bueno, sí, lo que cuenta la compañera Carla es muy, o sea, muy emotivo, ¿no? Es decir, ha sido terrible lo que ha sucedido con nuestros compañeros, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera estaban protestando, ¿no? La gente que pasaba y fueron vilmente asesinados, ¿no? Entonces fue algo muy terrible y siempre, bueno, lo he comentado, de que en el poco tiempo que tengo de militancia no había visto un movimiento, primero una represión terrible, ¿no? Bueno, sí hubo una represión en Bagua, creo, que todos nos acordamos, ¿no? La cual fue en el 2009, creo. Sin embargo, lo de que había sucedido a raíz de a partir del 7 de diciembre fue pues algo terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Eso conmovió a mucha gente, a muchos compañeros, nos conmovió y decidimos pues activar, ¿no? Y fue lo que también muchos compañeros se solidarizaron, empezaron a movilizarse, y fue lo que... Pero sin embargo hemos visto durante todo este tiempo un ánimo de, ¿con qué te digo? De que todo quede ahí, ¿no? O sea, un blindaje absoluto. Muy parecido a lo de Bagua, ¿no? Sí, lo de Bagua, ¿no? ¿En qué queda de Bagua? Podríamos decir Bagua, podríamos decir también lo del 14N, ¿no? Cuando entró Merino también, la muerte de estos jóvenes claro, de Playa, ¿no? O sea, ¿en qué queda todo eso, no? Impunidad total. Cuando entró el gobierno de Castillo, empezamos con el gobierno de Humala, también hubieron asesinados. En Cajamarca. ¿Qué pasó? Los demás gobiernos. Pero Ricardo, Carla, mira, es llamativo que estos dos, principalmente Bagua y Juliaca, esté marcado por una gran convulsión social, por una gran cantidad de movilización, pero también asimismo que quienes dirigen las acciones de represión no son gente de ultraderecha. O sea, quienes terminan dirigiendo las acciones de este tipo de represión sangrienta son personas que vienen del progresismo, de la llamada ola progresista, ¿no? El caso de Yehude Simón, el caso de Otárola y la propia Dina Boluarte, personaje muy cercana a Bermejo,
se reivindicaban de estos sectores, ¿no? De este pensamiento y terminan reprimiendo de esta forma brutal, ¿no? Sí, O sea, sí. ¿qué podríamos discutir en torno a esto? O sea, ¿cuál es su visión sobre la protesta al final de estos sectores? No es más allá que es el continuismo de las políticas de defensa del Estado burgués, ¿no? Porque al final es lo que la gente luego desembocó fue en tratar de organizarse, autoorganizarse y lograr justicia, cosa que acá en Lima muchos de estos sectores terminaron mediando, ¿no? Por sus grados de amistad, de familia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ya, has tocado lo de Bagua, ¿no? En Bagua fue, creo, Simmons fue Sí, primer ministro, ¿correcto? sí. Claro. Primer ministro era, sí, sí, no, claro, efectivamente. Y él está como si nada, ¿no? Hace unos meses estaba como si nada, inclusive está organizando su partido. No, inclusive le da la inscripción a Verónica Mendoza y ella está, tenía su partido humanista, ¿no? Y acá en este proceso también, quienes han sido parte de esta represión, ¿no? Bueno, Tarola, pues que hace algunos años se consideraba progresista, ¿no? Dina Boluarte, que decía en sus spots de campaña, se vestía con una pollera, ¿no? Como una mujer indígena, decía, yo no te voy a fallar, confía en mí. O sea, que yo no sé, o sea, no puedo hablar lisuras acá, ¿no? Pero no, o sea, es sinceramente repudiable, ¿no? No, Ricardo, digo esto porque hay sectores que creen que la única salida es la mediación, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se despiden 80 y tantos trabajadores de algún sector, hay que ir al Congreso a hacer lobbies con los congresistas para conseguir un beneficio. Y no aceptan que la movilización es la única medida de fuerza que tiene la clase trabajadora, que tienen los grupos indígenas, que tienen las poblaciones campesinas para poder llevar adelante sus protestas, pues, ¿no? Claro, Estos sectores creen que en el lobby. La cual es legítima, porque también muchos de los progresistas, muchos de los que se consideran de izquierda también han llegado a terruquear las movilizaciones, o sea, Claro. eso también es despreciable y repudiable por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos pedir a ese tipo de gente? A ver, ¿cómo los condenamos? Haber llegado al poder con un discurso de izquierda, como ustedes lo acaban de mencionar, Dina Boluarte, Otárola y algunos que se han torcido pues, para la derecha, ¿no? Yo creo que la protesta es legítima y ellos deberían entender, porque muchos de ellos también han sido en su momento parte de, ¿no? Ahora, Y, ¿crees tú, Carla, que se han torcido? O sea, que una vez que llegan al no, Estado... yo creo que siempre han llegado a ser así, ¿no? Eso se ve desde la universidad. Yo creo que hay que marcar algo acá, ¿no, chicos? La lógica de creer que vamos a gobernar, vamos a administrar el Estado burgués, Correcto, te ¿no? lleva a esto. Exacto. Te lleva a defender tu puesto de trabajo, te lleva a defender tu puesto de funcionario de 30.000, 35.000 soles, como es el caso de Otaro, la Yegú de Simo, y tantos otros que hemos visto en esa izquierda progresista, mal llamada progresista, no sé. O sea, la lógica de administración del Estado hace de que fortalezcas en el fondo a un Estado que por más reforma que le hagas, siempre va a terminar de esta forma. Sigues legitimando un Estado burgués, un Estado capitalista, asesino, ¿no? Lo legitimas con tus pequeñas reformas, ¿no? Y hasta ahí avanzan, más no rompen con el sistema, más no lo cuestionan más allá, ¿no? Entonces terminan y la siendo lógica, parte de... ¿cuál viene siendo el resultado? Que está ahí una total impunidad. Se han fallecido, bueno, han sido asesinados los hermanos, y no pasa nada. También con Sagasti, que asesinó en la represión en Barrio Chino y no pasó nada. Ojo, también durante el gobierno de Castillo hubo 4, creo, fallecidos producto de la represión social que hubo. ¿Se acuerdan que para los meses de mayo hubo una huelga de agricultores, también hubo represión? O sea, y no pasa nada. Ya anteriormente sí, y no pasa nada. O sea, hay una impunidad total. O sea, el Estado como tal, o sea, no busca una solución, porque es la lógica del Estado, ¿no? Y mucho más. Ahora, mi consulta es, tal vez, amigos, ¿por qué somos una sociedad, en su conjunto tal vez, o gran mayoritaria, un tanto que no se conmueve, ¿no? Porque han habido muchas movilizaciones importantes, ¿no? A raíz de lo que ha pasado. O sea, se ha visto que el Perú está dividido en dos.
un Perú del interior, a la cual pues no le llega nada, que es discriminada, que es torruqueada, y un Perú pues de las élites, ¿no? ¿Y por qué, en su opinión, un tanto de apatía, ¿no? Hemos normalizado en realidad Claro, la normalizado, ¿no? impunidad, ¿no? La impunidad. Consideremos, desde el país ha vivido desde lo más fuerte que hemos tenido es en los años 80 al 90, ¿no? Hasta el 2000, con el tema de los asesinatos de Fujimori, con los temas de los asesinatos de Belaunde, de Alan García, son casos que todavía no se ventilan hasta ahora, ¿no? Son más de 20.000 desaparecidos y no se dice nada de ellos. Sumemos esto, lo de las convulsiones sociales, como lo de Bagua, sumemos esto, lo de lo que está pasando, lo que ha pasado el año pasado, es como que lo normalizan, ¿no? Mientras no me toque a mí, esta Lima o esta parte del Perú, que es Lima, mientras no les llegue a ellos, mientras no toquen a ninguno de ellos, no pasa nada, ¿no? Es como tú dijiste, Ricardo, hay una Lima oficial, un Perú oficial que es Lima, y el otro lado del Perú, o el otro sector, que es un Perú no oficializado, un Perú no escuchado, ¿no? Que muchas veces recae pues en los hombros de los campesinos, de la gente más empobrecida de las diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Hay esta división, esta segregación tan grande, ¿no? En nuestro país, y vuelvo a repetir, mientras no toque a los de Lima, no se va a sentir, ¿no? Y eso lo estamos viendo, estamos palpando, ¿no? Ahora, Víctor, entonces, bajo lo que ha dicho la compañera, ¿es posible tener un Perú de todas las sangres? ¿Así? Donde también la otra cara, esta Lima apática, burguesada, ¿se incluida? Mira, yo lo que creo que primero hay que entender dos cosas, ¿no? Que el Estado burgués no va a permitir el normal funcionamiento de la sociedad. Es una piedra para el desarrollo de cualquier sociedad. Y eso se evidencia con lo que tú acabas de decir. Se mató una gran cantidad de personas y hay un alto nivel de indiferencia, no solamente propulsado desde abajo, sino propulsado principalmente desde los espacios de las élites, de las clases dominantes. ¿Y qué quiero decir con esto? Si uno revisa los mensajes de los principales referentes de la burguesía nacional, los empresarios, o de su CEO, o sea, de sus gerentes, vamos a evidenciar de que hay un mensaje nada claro con respecto a estos hechos. Y al revés, en vez de pedir una necesidad de detener estos hechos, propulsaron hechos aún mayores, aún peores que estos, ¿no? Que fueron luego, desencadenaron en otros hechos de violencia acá en la ciudad de Lima, algunos muertos más. Pero ¿qué es en el fondo, Ricardo, en este escenario? O sea, el Estado burgués, creer que lo vamos a reformar, creer que bajo su juego, o sea, bajo su tablero de juego, que es el tablero que diseñó el fujimorismo, vamos a lograr o conseguir victorias, evidentemente, con estos hechos se evidenciaron que no. Y no se consigue ni siquiera justicia, porque la justicia se demora y se demora años. Veamos los casos Bagua, veamos muchos otros casos, ¿no? Que en carne propia muchos han vivido en este país. O sea, la justicia en todo el sentido que está dentro del Estado burgués, está condicionada para las élites burguesas. Y tener justicia... Ahí te hago una repregunta. Entonces, bajo este régimen, en todo caso, ¿ya? ¿Va a haber justicia para los compañeros asesinados, para Inti? Evidentemente no, Ricardo. Mira, hace 2 días cómo estamos viendo las sentencias que están habiendo contra Kenji, por el caso de Kenji Fujimori. Veamos, o sea, la realidad es el diseño judicial, del sistema judicial, de ese tablero sobre el cual se están jugando las piezas, está diseñado desde el fujimorismo y en conjunto avalado por algunos sectores de izquierda que evidentemente se condicionaron como progresistas, ¿no? O sea, como el presidente del actual comité electoral del Colegio Médico del Perú, que fue parlamentario del CCD. Y ese es el primer elemento, yo creo. Hay que entender que el Estado burgués tiene un diseño para poder mantener este gran ámbito de privar la libertad de expresión
Porque lo que hizo la gente con manifestarse, con salir a las calles, es hablar su posición. Y así le moleste a cualquier dueño de cualquier empresa, así le moleste a Otárola o a Dina Boluarte, esto no significaba que mueran de esta forma de represión. O veamos las marchas en Francia, que son tan fuertes, con tanta mayor violencia. ¿Cuántos muertos hay en Francia? ¿Cuántos muertos hay en otros países donde existe esta gran convulsión social? Es que también hay un problema ahí, Ricardo, que el Estado burgués, y eso no entienden muchos de estos sectores progresistas, tiene una lógica de funcionamiento y por lo tanto tiene aparatos ideológicos que terminan transmitiendo en sus espacios de fuerza, que son la policía, el ejército, etcétera, elementos que representan a esa clase burguesa. Entonces, la tesis que sustentan estos sectores progresistas de que van a buscar una burguesía nacional para llevar adelante el desarrollo nacional, se cae ahí se está cayendo, porque no existe tal burguesía nacional, ni va a existir. Ese es el primer elemento. Creo que hay una lógica, antes de que Carlita venga, hay una lógica, ¿no? Que es la siguiente, como decía un compañero que una vez entrevistamos de México, sobre derecho y marxismo, ¿no? Que existe un programa. Y es la siguiente, ¿no? El Estado burgués capitalista, ¿no? O el Estado de clase, el que vivimos en la actualidad, se sostiene por las instituciones y un marco jurídico. Y el marco jurídico está hecho para defender la propiedad privada. Y eso se defiende de todas formas, ¿no? Inclusive matando, ¿no? Esa es la propiedad privada. El Estado no va a hacer, no va a haber leyes que atenten contra la propiedad privada. Entonces, cuando a unos productos del desborde irrumpen, invaden, ¿no? ¿Qué hace el Estado? Salvajemente, impunemente, mata, ¿no? Esa es la lógica del Estado, ¿no? Ahora, sin embargo, también esto va de la mano con el ascenso o descenso de la lucha de clases, ¿no? Cuando hay un ascenso en la lucha de clases, el Estado burgués no tiene tanta respuesta para reprimir, ¿no? Sin embargo, cuando hay un cierto equilibrio o descenso, el Estado arrasa, ¿no? Y qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, esa es la lógica, ¿no? Entonces, y comparto lo que dice un compañero, ¿no? Bajo este régimen totalitario y más, bajo el Estado capitalista, burgués, los compañeros van a estar ahí y no va a pasar nada, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Tenemos que organizarnos. Yo solo quiero marcar algo, ¿no? Mientras sucedían estos hechos, mucha de esa gente que medió para que la movilización decaiga, tenían a sus hijos de funcionarios en el Ministerio de Economía y Finanzas negociando, o algunos sectores de la CGTP buscando espacios dentro del Estado burgués para poder negociar convenios colectivos en medio de esta matazón. O sea, hay una casta, hay una élite, hay una clase burguesa, y esta clase que vive de la renta de las consultorías, que evidentemente tiene en el Estado un espacio de defensa. Y es el Estado por el cual van a sacar sus cuchillos, se van a poner todo en la boca. Y van a jugar el papel de debilitar la movilización social. Ahora, ¿qué es lo que tú bien claro dices? Que lo utilizas como elemento de lucha de clases. Que es el segundo punto que colocaba para poder ver la herramienta que tienen los de abajo, los descamisados, el proletariado, los que tenemos solamente la capacidad de vender nuestra fuerza de trabajo, es en última medida la movilización. Es la movilización. O sea, tenemos que entender y retomar la lógica de la movilización. Porque es con la movilización y la presión de la movilización que se van a lograr victorias. Por eso que cuando yo veo algunos sectores gremiales o vemos por ahí que lo primero que quieren ir es hacer el lobby con el congresista o la congresista, desestiman la capacidad de movilización de mucha gente, y eso es lo que sucedió. Porque esta gente, en el fondo, estos sectores progresistas, creen
que solamente con el lobby se van a conseguir ciertas cosas y desestiman la movilización. Por eso es que cuando te dicen, pero ¿qué más podemos? Oye, tenemos que organizarnos, tenemos que ver cómo convivimos. Al final, las cosas, las soluciones de los principales problemas de nuestra sociedad no se van a realizar de forma individual. No por una búsqueda de un nuevo Jesucristo, de un nuevo Incarri, sino es de conjunto y de colectivo. Y la movilización es el elemento donde se puede materializar eso. Y eso lo entiende la derecha. La derecha lo entiende que cuando sus principales estamentos o pilares de esta sociedad entran en crisis, tienen que movilizarse. Y eso es lo que le hicieron a Castillo desde el primer momento, porque solo el hecho de que Castillo llegara al poder implicaba que pueda llegar más adelante otros sectores de la clase proletaria, de campesinos, de gente descamisada, que puedan tener ideas mucho más radicales y muchas más claras que Castillo. Y por eso empujaron constantemente a hacerlo caer y a darle el golpe de Estado finiquitado hace más de un año. Entonces eso yo creo que hay que entender. El elemento principal, la movilización como única herramienta de las clases desposeídas de nuestro país y del mundo entero. O sea, si no hay movilización, si no se entiende la movilización como herramienta política, y vemos por otros lados otras salidas como el lobby de hablar con el congresista, como el lobby de sentarnos con X o Y funcionario, es evidente que no se van a lograr victorias. Y eso lo ha entendido en cierta medida el Estado burgués, y por eso ha incorporado sectores del progresismo dentro de sus principales funcionarios. Y por eso lo vemos hoy en día a Otárola sentado como primer ministro. Yo creo que esos dos elementos, Estado burgués y movilización, tienen que ser dos elementos que tenemos que poner muy claramente. Y es cierto lo que tú dices, Ricardo, porque uno lee los análisis de estos sectores progresistas que hoy publican en Claxo, que hoy publican en diferentes espacios que les permiten llegar. ¿Ellos qué dicen de esta movilización? Ellos ni siquiera toman en cuenta muchas veces estas matanzas. Ellos lo que dicen que simplemente acá hay unos plebeyos que están levantándose y que por lo tanto hay que buscar espacios de mediación para esto. Eso no es la salida. Esta gente llegó a Lima porque entiende que tiene la capacidad de poder conducir los destinos de su vida. Y eso implica reconstituir todo, ¿no? Yo lo dejo por ahí, Ricardo, otra vez. Sí, yo creo que también parte del proceso de lucha que se ha dado en el país el año pasado y que ahora todavía está apagado, pero pienso yo de que en algún momento puede volver, ¿no?, a surgir. Considero de que es necesario, como tú dices, Víctor, una mirada más profunda, más política, ¿no? No solo sumirlo como una especie de fenómeno social nada más, ¿no? A veces dentro de las universidades el análisis político queda de lado y solo nos hacen analizar el problema que está pasando y cómo lo solucionamos, ¿no? Y suele pasar que en el gobierno, bueno, en el Estado, con todos los que están habiendo alrededor, están haciendo eso, ¿no? Es decir, ¿cómo solucionamos? Pero ¿cómo solucionamos desde una mirada, pues, que no afecte los intereses capitales, ¿no? Los intereses capitalistas. Como tú mencionabas, las leyes, obviamente que siempre van a estar a favor de las empresas porque venimos en una constitución hecha justamente a la medida de todo esto, ¿no? Con Fujimori, cuando se empezó esta constitución del 93 que le da todo el respaldo y todo el apoyo a las empresas privadas, obviamente que viene y lo desnaturaliza toda lo que es la lucha del pueblo, ¿no? Y una de estas cosas que se han ido consolidando en los años 2000, pese a que supuestamente vivíamos en gobiernos democráticos, es el tema de la criminalización de la protesta, ¿no? La criminalización de la protesta sigue todavía en pie, es una ley que todavía está ahí y que le sigue dando, pues, a las fuerzas militares toda la impunidad y toda la oportunidad de masacrar al pueblo, ¿no? Entonces yo considero de ahí que también uno de los puntos que tenemos que ir levantando y que tenemos que seguir insistiendo en los procesos de lucha que se siguen dando en nuestro país es la asamblea constituyente, libre y soberana, ¿no? Es algo que tenemos que agitar y es algo necesario dentro de estas luchas políticas que se están dando en el país también, ¿no? Y el tema de la movilización, yo siento de que las movilizaciones no han sido articuladas el año pasado cuando empezaron, ¿no? Ya hemos hablado de esto. Si bien es claro, Puno y el sur tenía
una mira, un buen sector movilizado. Lima no supo responder, y no supo responder porque la crisis política que tenemos dentro de los partidos tiene mucho que ver también, pues, ¿no? Y el acomodo, o estoy con Dios o con el diablo, ¿no? Eso también es una cosa que de estos sectores progresistas que en cierto modo apagó un poco la lucha, pues, ¿no? Apagaron las luchas en realidad, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha responsabilidad política de estos sectores, y creo yo también que deberíamos, una vez más, levantar, ¿verdad? Es reiterativo lo que digo, pero siempre es importante bajar a bases y entender todo el proceso de lucha con ellos, ¿no? Y más allá de movilizarnos, como también habíamos hablado hace tiempo, individuos, es también movilizarnos con una conciencia de clase, con una conciencia de lucha, que nos permita construir algo, ¿no? Eso creo que debería seguir siendo básico también dentro de todos los procesos de lucha que se vuelvan a dar en el país, ¿no? Sí, bueno, reiterar que estamos transmitiendo lo que fue el día de hoy en Puno y Juliaca, la conmemoración a un año de los asesinatos, ¿no?, que han habido. Entonces, donde, Ricardo, los medios de prensa, lo que estamos mostrando en este instante, no lo van a mostrar. Claro. Hoy lo van a pasar a un segundo plano por los hechos que acaban de suceder en Ecuador. Ni siquiera están mostrando las movilizaciones que hoy se dieron en Panamá, con el tema de esta mina de cobre en Panamá, que posiblemente lo esté dirigiendo la clase trabajadora. O sea, no lo van a mostrar los grandes medios. ¿Por qué? Porque es evidente que quieren, una vez más, vuelvo a repetir, sostener y debilitar una de las principales herramientas políticas que tienen los de abajo, las clases desposeídas, los trabajadores, que es la movilización. O sea, y lo de hoy que se vio en Juliaca, esa muchedumbre, hoy llorando a sus mártires, hoy llorando a sus muertos que estuvieron acompañando a muchos de ellos, porque cuando uno ha estado en las movilizaciones del año pasado y escucha qué sucedió en Juliaca aquella noche, es evidente que hubo una matanza. Helicópteros, disparos, gente que estaba saliendo de discotecas asesinados. O sea, esa actitud de represión la quieren apagar. Y nosotros tenemos que empezar a discutir, a hablar, los pocos que nos ven o varios que nos ven de vez en cuando, entender esto, ¿no? La única herramienta para poder solucionar que tenemos nosotros es la capacidad de movilización y organización. Sí. Solos no vamos a salir de estas crisis, menos de esta recesión. Si salimos, los que van a salir van a ser los de arriba y nosotros vamos a continuar jodidos, como se dice. Y es de recordar, como veíamos el año pasado, a finales, en los últimos programas, que ni siquiera hemos podido recuperar el salario o la capacidad adquisitiva que se tenía desde el 2018. Sí, en esa situación nos encontramos. Si esa gente en Juliaca sale es por eso. Es terrible lo que viene pasando. También creo que estamos perdiendo alguna sensibilidad, ¿no?, de ser seres humanos. Han sido también asesinados de una forma salvaje y genocida en Palestina, ya más de 20.000. Todavía, a lo menos, bueno, la sociedad peruana es un tanto indiferente, ¿no? Creo que eso debemos de cambiar, pero también entiendo yo que estamos en un proceso de repliegue de la lucha de clases, ¿no? Es así, ¿no? Así como hay ascensos, también hay descensos. Y estoy seguro de que la movilización va a entonar de acá a un cierto tiempo, algunos meses más, y nuevamente vamos a dar vuelta, ¿no? La salida es esa, ¿no? Que nos organicemos, que nos movilicemos y tengamos como eje que bajo el actual sistema capitalista y el Estado no va a haber justicia ni para los asesinados en Puno ni para los que están siendo exterminados en la Franja de Gaza, ¿no? No hay, así como Israel no puede ser democratizado y ser un Estado que defienda los derechos humanos, la sociedad peruana y el Estado capitalista peruano, el Estado burgués, no va a encubrir a los asesinos,
a los autores materiales e intelectuales. Lo va a descubrir, como siempre lo estila. Lo va a hacer. No sé, tal vez la palabra final es Víctor, Carla, porque de lo que fue el día de hoy, ¿no? Y sabes una perspectiva. Víctor. No, nada, solo marcar esto, ¿no? Que la movilización es la herramienta principal. Y tú colocabas algo, ¿no? Que era los hechos que se han dado en Palestina. Si hoy muchos de los estados están retrocediendo en sus posiciones frente a Palestina, no es porque la Cancillería o el Partido Demócrata o tal persona ha influido políticamente sobre tal, sino porque vemos gran cantidad de jóvenes de distintas universidades en distintas partes del país, del mundo entero, que se han venido movilizando. Y también ciudades enteras, como en el caso de Londres, en el caso de París, o diferentes otras, donde hay una gran cantidad de movilizaciones para detener la matanza en Palestina. La única herramienta con la que contamos es la movilización. Y por eso cuando personas o asesores te digan, oye, hay que ir a hablar con el congresista tal, antes de hacer la organización de la movilización, antes de ir a una reunión, ¿para qué vas a perder el tiempo movilizándote? Eso no sirve. Ten cuidado, porque lo que ellos quieren es sostener el Estado burgués. Porque lo que ellos quieren es tener una negociación a medias para el beneficio del de arriba. Y es que hay que decirlo así. Lo que sucedió en Juliaca es una muestra de eso. La gente se movilizó, vino a pedir justicia, vino a esta ciudad a que se le escuche, porque acababan de matar una gran cantidad de jóvenes, de personas de a pie. Era increíble, como tú bien dices, Ricardo, para algunos ni les interesaba, por más que prestaban su local partidario, ni siquiera conocían a las personas. Ese punto de degradación de la política de parte de estos sectores que solamente buscan ser funcionarios dentro del Estado, es evidente que marca ya una ruptura. Y esto tiene para largo. Si bien es cierto, vamos en retroceso, hay que aprender de estas experiencias. ¿En qué nos equivocamos? Y ese es el llamado a los que nos ven desde Puno, desde Juliaca, entender en qué se equivocó, y entender que muchas veces podemos caer en lógicas de burocratización o lógicas en las cuales puedan llevarnos a las mediaciones. Porque los que estuvimos en las movilizaciones el año pasado sabemos de la cantidad de asesores, congresistas que se acercaban para hablar que hay que ir a negociar al Congreso. Esa era su política. Y bajo ese marco fueron desinflando la gran cantidad de personas que estaban acá, por fuera de otros elementos que ya hemos discutido en un programa anterior sobre la movilización. Pero hay que entender, creo, inicialmente dos cosas. Y eso implica una ruptura frontal contra estos sectores progresistas. Decirles en su cara su papel de defensa del Estado burgués y su papel de defender, de tener este tipo de salidas. Por eso está Táralo como primer ministro, por eso está Yehude Simón, estuvo como primer ministro con García, por eso muchos de otros de ellos estuvieron encubriendo en su determinado momento a otro tipo de matanzas. En ese sentido, creo que la experiencia, los hechos hace más de un año de Juliaca no pueden quedar olvidados hoy más que nunca. Si bien es cierto lo que tú marcas, Ricardo, pero tenemos que entender en este escenario qué es lo que se hizo bien y qué es lo que se hizo mal. Y no es una cosa de malhechores y bienhechores, sino de conjunto entender hacia dónde podemos avanzar. Solos no lo vamos a hacer. De conjunto es la única forma que se puede llevar adelante las cosas. Y creo que Puno entendió en esa movilización, en esos hechos de protesta del año pasado, que solo pueden conquistar muchas cosas, porque no hubo ni fuerzas armadas, no hubo ni poder judicial, no hubo ni fiscalía, y las cosas continuaron como si nada, y hasta llegaron a administrar la frontera sin ningún problema. ¿O es que acaso escuchamos algunos hechos de violencia o de delincuencia durante ese periodo? Las organizaciones de base pueden lograr muchas más cosas que el propio Estado burgués. Una especie de comuna, ¿no? Pequeña, ¿no? Sí. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Lograron administrar su producción, lograron administrar muchas cosas sin la necesidad del policía o del ejército. Al revés, ellos estaban buscando reprimir con toda violencia este tipo de salidas organizadas y movilizadas, ¿no? Yo lo dejo ahí, Ricardo, Carlos. Carla. Sí, yo
volver a solidarizarnos con la lucha de nuestros hermanos de Puno, también solidarizarnos con los deudos, ¿no? De los diferentes jóvenes, personas. Yo quiero llamar un poco a la reflexión de nuestro público que nos ve, ¿no? En el sentido de no ver cifras de muertos, decir, 70, 60, no señores, eran personas que tenían un proyecto de vida, eran jóvenes que querían sacar adelante a sus padres, eran esposos que estaban luchando para poder vivir dignamente con su familia, ¿no? Son sueños apagados de muchos de ellos, de Héctor Kilkamaiki, de Eber Mamani Arquite, de Eder Mamani, de Edgar Huarango Choquehuanca, de varios jóvenes que estuvieron ese día, ya sea por la lucha o estaban transitando por ahí, fueron asesinados, fueron apagados todo su proyecto de vida. Eso hay que tener en cuenta. Han matado hermanos nuestros y hay que sentirlo como sociedad. No sigamos normalizando el terruqueo, la impunidad y sobre todo no sigamos normalizando los argumentos que da la derecha, ¿no? De que se lo merecían, que tenían que morir o que simplemente estaban defendiendo la paz en el país, ¿no? ¿Qué tipo de paz se defiende matando a los hermanos, ¿no? O haciendo que se maten entre ellos. Yo lo dejo ahí y a seguir en la lucha, ¿no? Sí, gracias, Víctor, Carla, por las reflexiones, ¿no? A un año de la impunidad. Y bueno, estamos acá diciendo los créditos, ¿no? Son imágenes del programa 24 horas en vivo, Puno Juliaca, el homenaje que se ha realizado en conmemoración a los asesinatos, ¿no? Está rememorando los hechos. Ahora, efectivamente, tenemos que organizarnos, tenemos que luchar, tenemos que creer en la fuerza de la movilización. Y si bien es cierto, en la actualidad, el gobierno de Boluarte todavía sigue en pie, porque desde el Congreso ahí lo están blindando. Ya, todos los partidos. Ya, no solamente la derecha, sino también la izquierda la están blindando. Los parlamentarios no se movilizan, simplemente hacen su proyecto de ley, su cartita y ya está. Y bajo esa lógica no va a pasar absolutamente nada. Bajo esa lógica va a haber impunidad y la clase trabajadora, que somos aquellos nosotros quienes vendemos la fuerza de trabajo, vamos a ser cada vez más explotados y precarizados. Bueno, son las reflexiones que hago, Víctor, Carla, muchas gracias a todos los que nos siguen y comentarles, ¿no? De que es el primer programa del año, pero lamentablemente tenemos que empezar así, ¿no? Reflejando, ¿no? Bien. Muchas gracias. No sé si tal vez algo de cierre, que se nos va. Nos vemos la próxima semana. En la próxima semana. Hasta luego. Muy bien. Listo.